Bienvenidos al programa Prospectiva, en su edición de los días jueves a las 21 horas. Iniciamos este programa acompañados del profesor Jorge García Rial. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Un gusto encontrarnos nuevamente en esta nueva edición de Prospectiva por las pantallas del canal 5 días. Gracias. Con una nueva propuesta para nuestra audiencia. Con una nueva propuesta para nuestra audiencia. En esta ocasión vamos a entrevistar a un economista muy prestigioso que trabaja a ambas márgenes del Atlántico, quien está sediado en París, en Francia. Es el actual vicepresidente del Instituto de las Américas. Su nombre es Carlos Kennan. Es un economista muy prestigioso de origen argentino, pero que hace ya varias décadas vive en Francia. De hecho, es nacionalizado francés y es profesor de economía en el Instituto de Altos Estudios de América Latina, Sorbonne París III, y de otras instituciones donde dirige un máster de Relaciones Internacionales en el ámbito económico. Con él vamos a tener una reunión, una sesión de diálogo, de análisis sobre la economía global, pero también regional. Qué interesante, Luis. Vamos a analizar el tema de la economía, como lo decís, sus perspectivas y su prospectiva. Parece ser que antes de la pandemia veníamos bien. Digo yo, había cierto crecimiento en el PIB de nuestros países, habían proyecciones positivas. ¿Será que la pandemia ahora nos hace rever todas estas proyecciones para los próximos años? ¿Caerá nuestro PIB? ¿Subiremos? ¿Mejoraremos la pobreza en nuestros países o empeorará? Son algunos de los temas que podemos plantear con el profesor Kennan en nuestro bloque siguiente. Precisamente, Jorge y estimada teleaudiencia, el Banco Mundial emitió a fines del año pasado un informe sobre las perspectivas de la economía mundial. En ese informe planteaba que la economía, conforme a las recientes estadísticas, va a crecer un 5,6%, especialmente empujada por el desarrollo y el avance de las economías y la apertura de las economías en los países más industrializados. Sin embargo, esta proyección de crecimiento global, que es inferior a lo que se preveía antes de la pandemia, tiene un componente complicado en el sentido que los estados emergentes como Sudáfrica, India, Brasil, Turquía, están teniendo dificultades para poder enfrentar y superar la pandemia, particularmente por las tasas de vacunación. Como podrás apreciar, en el mundo hoy en día estamos viviendo una situación de crisis por efecto de la pandemia, pero también por la falta de vacunas. Y en este contexto es que países como Sudáfrica, Brasil, Turquía y mismo la India tienen dificultades para reactivar su aparato económico, para hacerlo funcionar normalmente, para abrir sus economías, porque no tienen suficientes vacunas y porque no tienen suficientes ciudadanos y trabajadores vacunados. Ese es un problema que vamos a abordar con Carlos Kennan, porque precisamente al estar él en Francia, hace poco se desató una enorme polémica con manifestaciones de miles de personas en la calle ante la obligatoriedad de vacunarse para poder trabajar, que sería ya no un pase sanitario, sino un pase laboral. Jorge, antes de ir a la correspondiente pausa, me gustaría destacar una información que produjo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe sobre la economía en la región. Y dice, la América Latina y el Caribe en el año 2021 va a pegar el rebote y va a alcanzar un 5,2% del crecimiento de su Producto Interno Bruto. Sin embargo, este crecimiento viene con algunos condicionamientos y que son los impactos de carácter social. En este sentido,
la pandemia dejó como resultado 22 millones de pobres más en América Latina, pasando a tener 209 millones de pobres en la región de América Latina y el Caribe. Y esto, por lo tanto, se constituye en un problema serio a enfrentar más allá del crecimiento del Producto Interno Bruto de los países. Por lo tanto, en nuestro análisis con Carlos Kennan, pretendemos analizar ambas partes. Por un lado, la economía global, con este avance de crecimiento, dónde se concentra este crecimiento, y por otro lado, cuáles son las perspectivas que existirán en nuestra región para los próximos meses en el lapso del desarrollo de esta pandemia. Luis, bueno, dejamos abierta la propuesta para que continuemos conectados con la audiencia en el siguiente bloque. Además de estar en sintonía, digamos, a través del canal 5 Días, le invitamos a que nos sigan en @Prospectiva TV, que es nuestra cuenta en Twitter, y Prospectiva TV, que es nuestra cuenta en Instagram. Y también pueden enviarnos mensajes, escribirnos en el correo electrónico tvprospectiva@gmail.com. Con estos datos, entonces, hacemos nuestra primera pausa y enseguida estamos ya con la entrevista al profesor Carlos Kennan. Gracias por estar del otro lado de la pantalla, por seguirnos cada semana en Prospectiva por las pantallas del canal 5 Días. Muchas gracias. Estamos en el bloque en el que vamos a entrevistar al profesor Carlos Kennan, profesor Luis Fretes. Sí, efectivamente, nos acompaña Carlos Kennan, a quien ya presentamos en el bloque anterior, profesor de Ciencias Económicas, doctorado en Economía por la Universidad de Grenoble y actual vicepresidente del Instituto de las Américas. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte en Prospectiva en el canal 5 Días de Paraguay. Muy bien, muy contento de estar en comunicación con ustedes, con los amigos paraguayos. Carlos, queríamos comenzar este diálogo un poco hablando de la economía a nivel global, de la perspectiva a nivel global. En la primera parte de nuestro programa, nosotros hacíamos referencia al informe del Banco Mundial recientemente publicado en el mes de junio, donde decía la economía mundial se va a expandir un 5,6%, que es un ritmo, digamos, más acelerado que lo que se pretendía. Sin embargo, hay como una contracción por parte de las economías emergentes. ¿Cuál es tu visión sobre la economía a nivel global? ¿Dónde están los principales desafíos que se enfrenta hoy en día en su reactivación? Bueno, después de la fuerte caída global de 2020, que obviamente fue precipitada por la aparición y desarrollo de la pandemia, por la aparición y desarrollo de una crisis sanitaria, que además de sus efectos directos de contagio, que afectaron la actividad económica inicialmente en varias zonas del mundo, sobre todo en China, por supuesto, después en Europa y Estados Unidos, tras esta recesión global, pues comienza ya a finales del año pasado, y se precisa en 2021, una reactivación, un rebote, producto de diversas razones. Por un lado, que los países más desarrollados, sobre todo Unión Europea, Estados Unidos, e incluso China también, ponen sobre la mesa una gran cantidad de recursos para no solamente tratar de limitar los efectos de la pandemia, rápidamente lo logra China, mucho más costoso y dificultoso en el caso de Europa, Estados Unidos, ponen gran cantidad de recursos para hacer políticas contracíclicas, sostener la actividad, y efectivamente el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que acaba de reconfirmar hoy su previsión de crecimiento para 2021 de 6%, han hecho que estemos en presencia de un rebote más marcado en el caso de los países desarrollados que en la mayoría de los países en desarrollo o emergentes. Ahora, un rebote y una reactivación que es muy desigual justamente en el mundo y además incierta. Es desigual porque indudablemente los grandes motores de esta reactivación global son China,
que por cierto es una de las pocas economías que no conoció una variación negativa de su Producto Interno Bruto en 2020. Es decir, apenas, digamos, creció de 2%. Estados Unidos, por ejemplo, la recesión fue de 3,5%, casi 3,5% de caída del PIB. Europa fue mayor. Pues Estados Unidos, con una gran política de relanzamiento de la actividad, que como ustedes saben, implementa el presidente Biden, asociado a una campaña de vacunación masiva, y China, que ya comenzó su reactivación el año pasado, son los dos grandes pilares de crecimiento de la economía mundial. Pero esta es incierta porque otros núcleos importantes de la economía mundial están todavía en plena batalla contra la pandemia. De hecho, en Estados Unidos mismos también hay dudas sobre, aun cuando el grado de vacunación es alto, qué pasa con las nuevas variantes, etcétera. Entonces, entre esos puntos, digamos, de duda y que generan incertidumbre en la economía mundial, ligados a la evolución de la pandemia, tenemos Europa, a pesar de los cuantiosos recursos puestos sobre la mesa, como decíamos, la India, otro país de peso en la economía mundial fuertemente afectado, y vastas zonas del mundo emergente, el norte de África, por ejemplo, Túnez, Marruecos, con graves crisis sanitarias, sobre todo Túnez, en el periodo actual, África del Sur y América Latina también, que como todos sabemos sufrió una muy fuerte recesión el año pasado y se recupera trabajosamente, casi 7% de caída del producto, y se recupera muy difícilmente, de manera muy desigual también, porque allí también la pandemia está lejos todavía de haber sido derrotada. Entonces tenemos una reactivación sostenida por los pilares de Estados Unidos y China, muy desigual, como acabo de mencionarlo, e incierta, insisto sobre esto, porque, como suelen decir algunos, todavía no estamos en la post-pandemia. Esto significaría que una proporción todavía mucho más elevada de la población mundial esté vacunada. Se estima que 12-13% tiene un total de vacunación completa en el mundo. Obviamente mucho más desarrollado, mucho más importante en los países desarrollados y mucho menos en las zonas en desarrollo. Hace falta entonces todavía mucho más para salir y avanzar hacia la post-pandemia. Como dicen algunos, estamos todavía en la con-pandemia. Porque, Carlos, en este caso, mira, el vicepresidente de Crecimiento Equitativo, Finanzas e Instituciones del mismo grupo del Banco Mundial, Indermit Hill, afirmó en la presentación de este informe que los vínculos entre el comercio y las cadenas internacionales, que han sido el motor vital para el avance económico en todo este periodo, hoy en día se observan tendencias que no ayudan a prever un crecimiento en las próximas décadas y por lo tanto se anticipa que el comercio internacional se va a desacelerar. ¿Qué opinión te merece esta afirmación por parte de Indermit Hill? Bueno, a ver, ¿cómo ha reaccionado y cómo va a seguir reaccionando la economía en relación a la crisis sanitaria y económica global que se generó en 2020? Es un gran interrogante. Ya sabemos, o tenemos algunas observaciones, como la de Harari, por ejemplo, diciendo que la ciencia reaccionó muy bien, rápidamente, las vacunas y demás, aunque ha habido algunas dudas y más, pero rápidamente ha habido una respuesta en ese plano. La política reaccionó muy mal porque no ha habido coordinación mundial para enfrentar una pandemia, es decir, un problema global. Y la economía, como decía, está en un terreno de duda porque efectivamente, por un lado hay sectores que se han desarrollado fuertemente y han acentuado tendencias preexistentes. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la economía del conocimiento y lo digital se ha reforzado. Nosotros mismos estamos hablando ahora justamente, gracias a esto que ya existía, pero que se ha generalizado, de la comunicación a través de videollamadas, etcétera, que obviamente todos utilizamos ahora. Pero es todavía dudoso qué puede ocurrir con otros sectores. Por ejemplo, el sector del turismo y toda la cadena global del turismo está fuertemente afectada, porque son servicios que implican fuerte circulación de personas, y la circulación de personas ha sido sinónimo en estos tiempos de circulación del virus. En cambio, las grandes cadenas de valor agroalimentarias, por ejemplo, parecen haber sido mucho menos afectadas, porque allí ya está muy mecanizada, la presencia, digamos, humana es mucho menor,
Entonces yo diría que no es todavía claro cuál va a ser el resultado global de todo eso. Es cierto que, por ejemplo, los viajes de negocios, una serie de cosas están fuertemente afectados por esta evolución. Pero eso ha sido parcialmente, digamos, compensado por los contactos indirectos o los contactos vía Zoom, etc. Entonces yo diría que por el momento es demasiado temprano para pensar en digamos, un comportamiento muy mediocre del comercio mundial ligado a esto. Es cierto que el comercio mundial venía teniendo un comportamiento mediocre en los años que preceden a la pandemia. Es cierto también que cayó en el 2020, pero cayó menos de lo previsto, por esto de que, por ejemplo, todas las grandes cadenas ligadas al comercio mundial de materias primas, las cadenas de valor, no fueron tan afectadas como podía haberse pensado inicialmente. Entonces yo diría que todavía este es un interrogante y que tiene que ver también con el interrogante global que hay sobre la evolución de la economía mundial, es decir, un interrogante de, bueno, cuánto dura este proceso de lucha contra la pandemia y cómo va a afectar esto a la recuperación de las economías. En este contexto, digamos, tan complejo, digamos, el avance de la economía y sus, digamos, diferencias en diferentes contextos, surge una situación que la estamos observando ahora con mayor intensidad, y son las disputas geopolíticas sostenidas en cuestiones de carácter tecnológicas y comerciales. Precisamente en este momento hay un encuentro de alto nivel entre la Cancillería china y la Cancillería de los Estados Unidos. La pregunta es, ¿cómo avisorás este debate, esta discusión, esta negociación entre estas dos superpotencias que hoy en día estiran el crecimiento de la economía mundial? Esto me parece que es importante en 2 segundos enmarcarlos en una cosa más global, que es que si dudábamos hace un momento sobre cómo va a afectar finalmente la pandemia y la pospandemia, la evolución de las cadenas globales de valor y el comercio mundial, hay algunas tendencias fundamentales previas a la pandemia que pareciera ser, hay menos duda sobre el hecho de que la pandemia provoca una acentuación de esas tendencias y no tanto una modificación de su orientación. ¿Cuáles son esas tendencias? Las que ya mencioné antes: la digitalización, la economía del conocimiento, la cuarta revolución industrial se refuerza. Segundo, se refuerza también la perspectiva de la crisis medioambiental, es decir, que esta tiene una vigencia clara, evidente, y la crisis sanitaria es para muchos un aspecto de esta modificación de la relación entre la naturaleza y el hombre que se ha producido y se ha acentuado en el último siglo, en las últimas décadas. Bueno, en ese contexto hay también la rivalidad geopolítica, geoestratégica, geoeconómica China-Estados Unidos, que es una tendencia que se acentúa también con la pandemia. Empecemos por el propio hecho generador de la pandemia, que todavía es un tema abierto, si hay una responsabilidad de China o no en la aparición del COVID-19, responsabilidad, quiero decir, explícita de haber cometido un error o un problema de laboratorio u otras teorías de tipo complotista, que, bueno, son muy discutibles, pero hay esa cuestión de duda, por lo menos en cuanto a que haya habido un maltratamiento inicial, por ejemplo, de las autoridades chinas. Y allí hay una disputa. Hubo una disputa también durante los primeros meses de la pandemia en relación a las formas de abordar el tratamiento, una geopolítica de las máscaras, como decían algunos, o geoeconomía de las máscaras, competencia sobre eso. Y, por cierto, se produce también en el plano de las vacunas, este tipo de enfrentamiento medio geopolítico en el cual también viene a terciar Rusia. En América Latina esto es muy claro porque ha habido una presencia grande, y en el resto del mundo en desarrollo, de las vacunas chinas y también rusas, y un cierto déficit de presencia occidental en esto. Entonces, ¿cómo viene esto ahora? ¿Qué puede pasar en lo sucesivo? Bueno, en realidad yo creo que se va a acentuar la competencia y los enfrentamientos China-Estados Unidos, no con las modalidades que tenía en el periodo Trump, un poco más agresivas de Estados Unidos, pero con un intento de Estados Unidos de buscar recomponer sus alianzas en el mundo occidental y aislar a China. Va a haber también
digamos, distintas situaciones conflictivas, me parece, en zonas que son de influencia más natural de uno u de otro. Por ejemplo, en relación a la situación de Cuba o de Venezuela, puede haber fricciones allí crecientes si hay una posición, digamos, determinada de Estados Unidos frente a esto, que China reaccione haciéndose fuerte en otras áreas más próximas a su esfera de influencia. Es decir, yo veo una acentuación de los conflictos, lo cual plantea un problema importante para los países terceros. ¿Qué hace Europa? Que en este contexto, Europa que ha tratado de forjar en esta etapa una salida de crisis por arriba, con un Green Deal, con una reactivación más verde y social, con muchos recursos también puestos sobre la mesa, como Estados Unidos, es decir, a dos cifras se evalúa la participación del gasto en el PIB para sostener la actividad y reorientarla. El plan de los 750.000 millones de la reactivación, sobre varios años, por supuesto, de la Unión Europea, es decir, lo obliga a Europa a jugar de manera inteligente su objetivo de autonomía estratégica en el marco de este conflicto, aunque se acerque más a Estados Unidos, y obviamente plantea problemas también a los países de América Latina, que deberán buscar la manera de desarrollar una cierta equidistancia, que no quiere decir simetría en las relaciones, con uno y otro de los grandes actores del juego político y económico mundial, Profesor, van a seguir siendo de manera más conflictiva China y Estados Unidos. Profesor Carlos Kennan, precisamente sobre América Latina queremos concentrarnos en el siguiente espacio, en el siguiente bloque. Hacemos una pausa pequeña y volvemos enseguida a través del canal 5 Días de Paraguay con este espacio denominado Prospectiva. Enseguida volvemos. Gracias por acompañarnos, por seguirnos. Estamos de vuelta en este bloque de Prospectiva. Estamos en compañía del profesor Carlos Kennan desde París y con el profesor Luis Fretes. Estamos formulando los problemas de nuestra economía en el mundo y en América Latina. Con eso nos quedamos antes de la pausa, profesor. Queremos concentrarnos a partir de ahora en las perspectivas del crecimiento económico de nuestros países en América Latina, de nuestras recesiones o de nuestra ralentización económica. Bueno, usted nos dirá cuál es el camino, por dónde vamos. Profesor Fretes. En este caso, Jorge y Carlos, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, en su reciente informe del mes de abril, decía que la pobreza y la pobreza extrema alcanzaron niveles que no se habían conocido u observado desde hace 2 décadas. Y que el empeoramiento de los índices de desigualdad, así como también el empeoramiento de las tasas de ocupación y participación laboral, sobre todo en las mujeres, debido a la pandemia, ¿verdad? Y pese a los esfuerzos que realizaron los estados de sistemas de asistencia y protección social, la economía no va a tener un crecimiento relevante y por lo tanto enfrenta una conflictividad social muy poderosa. Carlos, ¿cómo te parece que se enfrenta hoy en día los efectos de la pandemia en curso, como decías vos, aún no estamos en el periodo de pospandemia, en la región, en América Latina y el Caribe? La pandemia ha dejado al desnudo las grandes fragilidades estructurales de la región, de las cuales a veces se hablaba medio en abstracto. Es decir, todos sabíamos concretamente que existía un continente con elevada pobreza y sobre todo campeón mundial de la desigualdad comparativamente a otras regiones del mundo. Todos sabíamos que había un vasto sector informal y una parte importante de la mano de obra ocupada en actividades, digamos, precarias, de trabajo precario, empleos precarios, etcétera, etcétera. Pero como que ahora todo eso apareció verdaderamente en el centro de la escena y contribuyó a que la región sufriese una profunda recesión, una caída de, digamos, 7% del producto, para redondear, el año pasado, más importante que, por ejemplo, la de otras zonas del mundo. Decíamos, Estados Unidos solo cayó 3,5%, lo cual puso al desnudo que entre las condiciones estructurales que estamos mencionando había una muy baja capacidad de acción fiscal para
atenuar los efectos de la pandemia, reforzar los sistemas sanitarios, dar recursos de emergencia a los sectores más desfavorecidos, todo lo que se hizo en los países más desarrollados, América Latina lo pudo hacer de modo muy, muy limitado. Se estima que el año pasado los países de la región dedicaron un 5% de su PIB a esta actividad para enfrentar los efectos más urgentes de la pandemia en términos sanitarios y contrarrestar la caída de la actividad con recursos para las empresas o para los sectores menos favorecidos de la población. En tanto que los países como Estados Unidos o países de la Unión Europea dedicaron 15 puntos del producto, es decir, como decía yo, 2 cifras. Aquí, por ejemplo, en Francia, la deuda pública pasó de 103% del PIB a 118% en el espacio de un año. Entonces tenemos ese primer problema. Desnudó las fragilidades, la capacidad de respuesta muy débil, en muchos casos sistemas sanitarios más o menos frágiles, débiles, tuvieron que tratar de ponerse a tono muy rápidamente y no lo lograron. Entonces tenemos finalmente un balance muy negativo de recesión y a su vez de una cantidad de muertos por COVID, por citar un indicador, hay muchísimos, que, digamos, representa más o menos 1/3 del total de muertos que se han producido en el mundo por esta enfermedad a fecha de fin de junio, siendo que la población de América Latina representa solo 8,4% de la población mundial. Entonces, un continente muy afectado, muy fragilizado. Podríamos pasar horas analizando en detalle todos estos factores, pero lo que me parece muy, muy importante es que esto deba servir a una toma de conciencia, aún en condiciones muy difíciles para enfrentar la situación, porque todo el mundo, todos los países se vieron enfrentados a lo que algunos teóricos han llamado un trilema, es decir, el trilema economía, salud, libertades. Enfrentar a la pandemia suponía, en determinado momento, cuando la epidemia explotaba, se desarrollaba fuertemente, estaba en auge, pues restringir movimientos, restringir libertades, para tratar de restringir la circulación del virus. Esto implicaba privilegiar la salud a priori, pero afectaba a la economía, afectaba a las libertades. Cuando algunos intentaron en un primer momento plantearse, bueno, esto hay que hacerlo, hay que enfrentar este problema sin afectar la economía y sin restringir las libertades, pensando en la inmunidad colectiva, rápidamente se dieron cuenta que la explosión de contagios saturaba el sistema sanitario, el caso de Gran Bretaña y de Boris Johnson, que casi deja la vida allí, y entonces tuvieron que controlar la situación. Es decir, un manejo que no es óptimo de esas 3 dimensiones. Sin embargo, en el caso de los países desarrollados, eso puede, de alguna manera, manejarse con mayores grados de libertad, porque hay recursos, ya sea por emisión de dólares de Estados Unidos, emisión de deuda en Europa. En América Latina esto va a ser costoso porque no hay tantos recursos. Hace falta mayores recursos internacionales, financiamiento internacional, y hace falta también repensar en lo interno la problemática fiscal, hace falta repensar en lo interno la problemática de un ingreso básico para las poblaciones, y al mismo tiempo pensar en estrategias de desarrollo para desarrollar empleos formales de calidad ligados a mayor productividad. O sea, una gran tarea. Y yo diría que en el medio de todo esto, el peligro de que esto es costoso, difícil, con recursos escasos, de que las tensiones sociales, las poblaciones frente a los problemas que existen, tiendan a manifestar su descontento y tengamos entonces crisis sociales, crisis de representación política o crisis de gobernanza democrática. Algunos de los ejemplos que se han producido en las últimas semanas y meses dan cuenta de esto, ¿no? Las situaciones en Colombia, la situación en Perú es un caso muy interesante de crisis de la representación política y posible crisis de la gobernanza democrática, a pesar de que haya un nuevo gobierno que se instala ya próximamente. Entonces, tenemos un panorama en perspectiva con muchos nubarrones. En lo económico, estrictamente, como dice la CEPAL, efectivamente la caída del producto ha sido de 7%, se plantea una reactivación que podría ser de 5,2% en el curso de este año, porque hay mucho rebote, muy desigual y muy incierto también, porque falta ver qué pasa con la evolución de la epidemia en la mayoría de los países de la región. Pero en el 2022 ya se espera un crecimiento, si las condiciones sanitarias lo permiten, de 2%, es decir, un crecimiento mediocre, un regreso a la situación
2020, que era un crecimiento de 0,3% en promedio en el quinquenio anterior. Ya venía América Latina en una situación prácticamente de estancamiento. Entonces, la tarea para la región y para los países, para los gobiernos, para las fuerzas sociales y políticas, es bastante ardua en los años próximos, creo. En este contexto, ¿podrías sintetizarnos, en pocas palabras, si esta maratón de procesos electorales que está viviendo América Latina, desde México hasta Argentina, va a facilitar el desarrollo de estas alternativas o de estas nuevas políticas públicas para enfrentar los efectos de la pandemia? Muy difícil sacar una conclusión sintética y generalizable al conjunto de los países, porque hay una gran diversidad de trayectorias económicas, sociales y políticas, en este caso nacionales. Yo diría que en principio lo que brota de la situación social y política es más inestabilidad que estabilidad y condiciones tranquilas para abordar estos problemas. A veces un poco de intranquilidad y de zozobra ayuda también a tomar decisiones, es cierto, pero yo diría que va a ser muy difícil para los gobiernos que están, digamos, en ejercicio del poder, o los gobiernos en ejercicio, guardar sus posiciones en este contexto de pandemia. En general, en la pandemia, con la agravación de las situaciones sociales, económicas, la opinión pública, la población tiende a castigar al que está gobernando. Lo hemos visto en el caso de Perú, en el caso de Ecuador, el caso de Trump ha sido muy notorio. Puede haber excepciones, pero en general yo creo que esa es una característica que va a darse en el conjunto de los países. Claro, son elecciones de diferente naturaleza, de medio término en Argentina, elecciones presidenciales al final y legislativas al final del año en Chile, entonces habrá que ver en cada caso. Pero en principio temo que va a haber que prestarle mucha atención a las crisis en América Latina que están por venir para tratar de regularlas, de atenuarlas, porque lo que me da la impresión es que no va a ser fácil que se creen condiciones para un abordaje sereno de los pactos nacionales, sociales y fiscales que deberían llevarse adelante para enfrentar una situación tan difícil. Esta es mi respuesta, un poco incompleta por ser sintética, pero en todo caso son las reflexiones que puedo brindarles en este momento. Gracias, Carlos. Jorge, antes de ir a la pausa, quería proponer una pregunta con dos ámbitos. Queremos analizar, Carlos, en el próximo bloque, por un lado, la situación que enfrentan los acuerdos de carácter internacional de la región, como por ejemplo la ampliación de la Alianza del Pacífico en términos comerciales, o la negociación o la continuidad de la negociación entre la Unión Europea y el Mercosur. Y por el otro lado, los efectos que está teniendo todos estos avances tecnológicos, todo este desarrollo de la cuarta revolución industrial, en los procesos productivos de América Latina, acompañados del contexto de pandemia. Con estas preguntas nos vamos al próximo bloque y nos encontramos en unos minutos. De vuelta en Prospectiva, estamos en una entrevista exclusiva con el profesor Carlos Kenan desde París. Dejamos algunas consultas antes de nuestra pausa, profesor Freites. Así es, Jorge. Habíamos planteado a Carlos la posibilidad de analizar el contexto de los acuerdos económicos internacionales de bloques, como por ejemplo es la ampliación de la Alianza del Pacífico o los acuerdos entre la Unión Europea y el Mercosur, los acuerdos de libre comercio, y al mismo tiempo analizar, por otro lado, el impacto que está teniendo en los sistemas productivos la irrupción de la revolución industrial, de la cuarta revolución industrial asociada al desarrollo de las nuevas tecnologías. Carlos, ¿cuál te parece que es el destino o el futuro de estos acuerdos internacionales de ampliación de libre comercio, por ejemplo, en estas dos vertientes del Pacífico y del Atlántico? Por un lado, la Alianza del Pacífico y por el otro lado, los acuerdos Unión Europea-Mercosur. Desde un punto de vista coyuntural e inmediato ligado a
a los efectos de la pandemia, es claro que en 2020 el comercio exterior de la región latinoamericana, tanto en relación al Pacífico como en relación con el área del Atlántico y con la Unión Europea, se resintió. Ahora, más allá de eso, es indudable también que la reactivación, el rebote de las economías en el 2021 va a favorecer un nuevo dinamismo, y que el punto que se plantea allí es justamente cómo se van a mover los conjuntos o los agrupamientos de integración regional para hacer más estables, más seguros esos mecanismos de acuerdos, habida cuenta, me parece importante subrayarlo, que en un contexto de crecimiento mundial que más allá del rebote de este año 2021 se presenta como muy incierto para los años próximos, con muchas reestructuraciones, sectores ganadores y sectores perdedores tras esta gran crisis sanitaria y económica global, pues los reflejos proteccionistas pueden seguir persistiendo, ya estaban muy presentes. Incluso hablaba, como ustedes recordarán, de una crisis de la globalización antes mismo de la actual pandemia. Entonces, frente a eso es conveniente asegurar acuerdos y la región debería moverse en ese sentido. En el caso Unión Europea-Mercosur, sin embargo, en el muy corto plazo parece muy difícil que, tras aquellos acuerdos firmados en junio del 2019 que planteaban la perspectiva de un relanzamiento y pronta concretización del acuerdo, tantas veces postergado, Unión Europea-Mercosur, pues la dificultad que aparece y que impidió justamente que se concretice eso, que aparecía como una perspectiva en 2019, frente a lo cual yo siempre fui un poco escéptico, es que los países europeos, por un lado, hay dos factores. Por un lado, las discrepancias del interior del Mercosur, que son claras entre Argentina y el resto de los países, sobre mayor o menor flexibilización o aperturismo en las negociaciones con terceros países, por una parte, y por otra, y sobre todo, me parece, las reticencias europeas en cuanto a que finalmente Mercosur no, contrariamente a lo que podía parecer en 2019, no termina de ofrecer garantías suficientes en materia de lucha contra la deforestación, contra el cambio climático y el respeto de las normas sanitarias y medioambientales. Es sabido que Francia ha sido el país que ha estado en punta de estas observaciones, que hay una tensión evidente, diplomática y política desde hace ya un tiempo entre la Francia del presidente Macron y el Brasil del presidente Bolsonaro. Lo pongo con esos nombres porque efectivamente es así, digamos, no hay empatía, no hay buena relación en esos niveles tampoco. Pues a un posicionamiento inicial de Francia respecto de esto se han sumado del lado europeo Bélgica, los Países Bajos, Austria, el propio Parlamento Europeo. Entonces, no pareciera ser que los estándares de protección ambiental, tal como los percibe la Unión Europea, estén en condiciones de ser respetados, sobre todo por Brasil. Yo creo que ahí hay una dificultad. Me atrevería a decir, uno siempre cuando arriesga este tipo de opiniones se puede equivocar, que mientras se dé esta coyuntura, digamos, de relación Brasil-Francia y persista el actual gobierno de Brasil, va a ser difícil que se avance en la concretización de un acuerdo. Indudablemente, además esto plantea otras cosas, hay mucha discusión sobre eso, los trabajos de Ilger y de Detlef Nolte, por ejemplo, no recientes, que plantean que si se concretara el acuerdo finalmente sería el agronegocio y los sectores más ligados a los intercambios de productos primarios de América del Sur que se beneficiarían, y más que los pequeños productores o las clases medias, y que esto nos favorecería también la lucha contra el extractivismo y por el progreso en materia de lucha contra el cambio climático. Es decir, tenemos ahí varios factores que yo creo hacen complicado que se pueda avanzar en un relacionamiento, digamos, más profundo entre Mercosur y Unión Europea y la concretización del acuerdo. En lo que respecta a la Alianza del Pacífico, bueno, también fue afectada, como decía, por la caída de los intercambios en el 2020, pero allí como que no hay, digamos, contenciosos fundamentales entre los países que son miembros, incluso
Como ustedes sabrán, el nuevo presidente de Ecuador le pidió al presidente Duque de interceder para integrar a Ecuador a este conjunto. Hay que ver cómo se maneja el nuevo gobierno de Perú frente a la situación actual, frente a la Alianza del Pacífico mismo. Entonces tenemos ahí algunos puntos de interrogación, posibles incorporaciones, pero quizás algunas reticencias respecto de algunas cuestiones por parte de otros. Y en lo que respecta al relacionamiento internacional, bueno, yo señalaría que más bien las novedades han sido positivas, es decir, que por ejemplo a final del año pasado se produjo el encuentro ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, con los países de la Alianza del Pacífico, de América Latina, y en ese planteamiento, en ese encuentro, se planteó la perspectiva de concretizar un plan de acción 2021-2023 que ponga énfasis en el lanzamiento de las cadenas de valor, en la vinculación transpacífica, y que también puso mucho énfasis en reforzar los vínculos en las principales áreas de la cuarta revolución industrial, en ciencia, en tecnología, innovación, en educación. Creo que ahí hay una perspectiva aparentemente más favorable, pero con este bemol que señalo, que no sabemos muy bien cómo se va a manejar Perú respecto de la Alianza del Pacífico. En ese punto, con perspectiva de educación, profesor Kenan, yo quiero hacer una reflexión y una pregunta. Partimos en esta entrevista de ciertas incertezas todavía con respecto a nuestro crecimiento económico en el mundo y en América Latina precisamente. Es decir, la duda es, ¿cómo financiaremos salud y educación, por ejemplo, dos áreas estratégicas de nuestras naciones, si es que no vamos a tener suficiente crecimiento o capacidad para financiar eso? Sin embargo, en la región, algunos economistas pensaron hace ya un tiempo en una fórmula para financiar, por ejemplo, la educación. Es decir, en la medida en que crezca el PIB de los países, hay una posibilidad de financiar la educación. Creo que en Argentina surgió esta idea y se replicó. Sin embargo, la perspectiva que nos da CEPAL para los próximos años, por lo menos en América Latina, sería el 3,6% solamente el crecimiento del PIB. Y sin embargo, y si sobre esto vamos a financiar educación, aún es poco, porque la educación debería ser el motor y la clave del desarrollo. Salud, sí, indudablemente, porque lo hemos visto, pero también educación. Entonces, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es la perspectiva con respecto a esta área tan sensible que es de educación en nuestros países, que son países generalmente en vías de desarrollo o caminan hacia el desarrollo? Primero, indudablemente, sobre la reflexión inicial, para poder generar las bases de un crecimiento estable y más dinámico y sostenido en los próximos años, superior incluso a ese 3 y tanto % de que habla la CEPAL, que sería en buena medida insuficiente. Ya estudios que habíamos hecho hace años atrás hablaban de 4 a 6% como tasas de crecimiento que la región tenía que tener, que suponían ciertas tasas de inversión, que suponían un mayor esfuerzo en investigación y desarrollo en relación al PIB, etcétera, etcétera. Digamos, varias cosas que tienen que ver con esto, indudablemente de medidas de largo plazo, y un esfuerzo sostenido a nivel de la educación en sus distintos niveles, con algún énfasis particular en algunos ámbitos que voy a mencionar ahora, pues esto, el 3 y tanto % estaría por detrás. Con más razón, si señalamos o si vemos que ya la región venía con un crecimiento mediocre pre-pandemia, y que la pandemia no solo ha acentuado las tendencias recesivas, ya lo mencionamos, sino que además ha tenido un costo en términos de educación en sí misma. Es decir, que la región latinoamericana es una de las regiones que ha tenido mayor días de cierre de escuelas y de instituciones educativas comparativamente al resto del mundo. En general, el mundo en desarrollo ha sido muy afectado por esto. También, otra vez, la asimetría de medios y demás, las diferencias que hay, la desigualdad, ha hecho muy difícil sostener las actividades educativas, porque, por ejemplo, si usted tiene retraso en relación a la vacunación, no es lo mismo que si tiene todo el personal docente vacunado para incitarlo a participar de esto. Esto independientemente de los dolores que se puedan haber cometido en una fase inicial donde todavía no había vacunas, pero es cierto, había una gran incertidumbre. Hasta entrados varios meses de la pandemia no se sabía muy bien si los niños contagiaban más o contagiaban menos, etc. Pero bueno, el resultado concreto hoy día, ya no sé si vale la pena tanto centrarse en lo que ocurrió, sino mirar
hacia adelante, ¿no? Como decimos en castellano, forward looking, que es, bueno, ¿qué hay que hacer entonces frente a esto? Donde es indispensable para reforzar la dinámica de crecimiento, porque sin una educación, digamos, de mucha mayor calidad y focalizada y mejor, más especializada, no tendremos mano de obra calificada y, por ende, no tendremos también mayor productividad. Esto es una cuestión que además es una tarea de largo plazo, que hay que saber que no se resuelve de la noche a la mañana, pero que hay que comenzar. Pero al mismo tiempo que ha habido estos factores que han afectado negativamente, entonces yo creo que ahí, yendo al aspecto pregunta, la región tiene que abordar esto, los países, justamente con lo que lamentablemente no hay, un gran esfuerzo nacional y regional, por un lado, interno, y por otra parte, tratar de apoyarse mucho más en la cooperación internacional, en los financiamientos internacionales para compensar o para completar los recursos que seguramente van a ser escasos. Aun cuando se hiciese progresivamente una reforma fiscal que aumentara digamos, la carga tributaria, como se llama, o la relación entre impuestos, tasas y PIB, con una imposición más progresiva, menos centrada en los impuestos de valor agregado y más en los impuestos directos, y los grandes problemas que ya sabemos que tiene la región latinoamericana, que se pagan, decíamos, los impuestos son pocos en general, pues hay países diversos, Brasil no es lo mismo que Guatemala, bueno, pero impuestos insuficientes y a su vez no progresivos, ¿no? Con mucha evasión, todos los problemas que hay. Aun cuando se avanzara en ese terreno, los recursos internos serían insuficientes, haría falta mayor cooperación internacional. Yo creo que ahí hay efectivamente, probablemente, un esfuerzo interno de vincular más cierto tipo de impuestos y cargas tributarias al objetivo preciso de recuperar la educación, como cruzadas nacionales pro educación, eso que tendría que además venderse, entre comillas, políticamente, de modo inteligente y persistente, por un lado, esfuerzos a nivel regional para que se aprovechen capacidades o situaciones favorables en ciertos países, o know-how que hay en ciertos países. Les voy a dar un ejemplo. Podría haber, yo estoy ligado a eso, una cooperación mayor entre países del Cono Sur y países de Centroamérica en relación a la formación técnico-profesional, por ejemplo, porque ahí hay un desequilibrio y podría, con financiamientos internacionales y regionales de las grandes instituciones financieras regionales, el BID, la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, el Banco Centroamericano de Integración Económica, mancomunadamente tratando de reforzar ciertos ejes, como este que digo, de la formación técnico-profesional. Técnicos especializados, técnicos superiores, hay que focalizar allí, y esto ligado a lo que queremos desarrollar en cada país en relación a la cuarta revolución industrial. Claro, es fácil, aparentemente, decirlo, no es fácil hacerlo porque requiere una acción concertada, requiere lo que el secretario de Estado para Asuntos Estratégicos de Argentina, el amigo Gustavo Beris, dice, no solo concepción, sino la revolución de la implementación, que en América Latina, y en otras partes del mundo también, pero en América Latina, digamos, luce bastante por su ausencia. Es decir, se conciben ciertas cosas, pero después a la hora de aplicar y de implementar, cuesta, hay trabas burocráticas, no sabe quién se ocupa de qué. Eso, y yo lo ligaría al esfuerzo internacional. En muchos lugares, aquí el Ministerio de Educación de Francia trata de empujar esta idea, de promover, digamos, un reforzamiento del Pacto Educativo Mundial y una iniciativa, digamos, fuerte a nivel internacional que requiere financiamiento, pero también requiere know-how, requiere concepción, para promover un gran esfuerzo de inversión y de cooperación en la educación. Porque, tal como estamos, en el comienzo de esta década nos hemos alejado de los objetivos del desarrollo sostenible, los objetivos 2030 que se fijó la comunidad internacional, en particular el capítulo 4, que es el de educación. Entonces hay que ver cómo se recupera el terreno perdido y cómo se hace incluso más para, efectivamente, en el caso de América Latina, reforzar las dinámicas de crecimiento que no pueden solo basarse en los recursos naturales, en las materias primas, en el turismo. Hemos visto la fragilidad que esto tiene. Hay que pensar en actividades productivas, diversificación productiva, que se ha dicho muchas veces y no se concretiza suficientemente en todo caso, y ahí el rol fundamental de la educación, de la ciencia, de la innovación, es indiscutible. Realmente, Carlos,
en esta última reflexión tuya, nos vemos muy reflejados porque desde nuestro país la demanda de un entorno educativo, digamos, más acorde con las condiciones del desarrollo tecnológico son acuciantes. Pero como bien tú dijiste en una reciente entrevista en uno de los diarios de gran circulación europea, decías, la única solución puede venir del ejercicio que implicaría mucha creatividad y mucha imaginación. En realidad, de eso estamos tratando en este momento, tratar de ejercitar esa creatividad y esa imaginación, precisamente articulando cuestiones de la economía, pero también con cuestiones de orientar la educación hacia, digamos, los factores determinantes para el mejoramiento de las condiciones productivas. Muchísimas gracias, Carlos. Fue un placer compartir contigo y de que también nos des tu tiempo para poder analizar esta problemática de carácter global y de interés común con toda nuestra teleaudiencia. Muchísimas gracias, Carlos, por tu participación en este programa. Bueno, muchas gracias a ustedes y espero que nos volvamos a encontrar pronto, porque estos temas son, digamos, van a requerir todavía más desarrollo, más complementos, más debates, ¿no? En relación a la educación, quiero agregar nada más que un esfuerzo focalizado particular hay que hacerlo en la educación inicial de los niños, escolar y preescolar, porque es ahí donde se forja todo, incluso hacia las zonas más desfavorecidas. Por eso decía de unas cruzadas nacionales por la educación. Y reitero, la formación técnico-profesional, que es otro punto también que en más de una ocasión hemos desestimado o no hemos abordado como suficientemente en los países de América Latina. Muchas gracias. Categórico, profesor. Muchísimas gracias por los datos, por la información, por el conocimiento. Hasta una próxima. Hasta pronto. Muchas gracias a ustedes. Hacemos con eso la pausa en este bloque, Luis, y enseguida estamos de vuelta para las conclusiones de Prospectiva. Volvemos al programa Prospectiva. Muchas gracias por estar del otro lado de la pantalla. Muchas gracias por acompañarnos, seguirnos, por sus mensajes, por sus sugerencias. Profesor, nos piden la revisión o la repetición de los espacios. Entonces yo quiero recordar de que algunos programas ya están en YouTube, de manera que nuestras audiencias, que también es internacional, puedan encontrar estos espacios, estos programas y seguirnos a través de nuestro canal de YouTube, que no muchas veces mencionamos, pero que ya hay programas subidos en esta plataforma. Eso quiero recordar, profesor Fretes. Bueno, por supuesto que están nuestras redes sociales también abiertas, nuestra cuenta en Twitter, @ProspectivaTV, en Instagram como Prospectiva TV. Nos pueden enviar mensajes a través de Gmail, tvprospectiva@gmail.com. Y las repeticiones del espacio en el canal 5 días, los fines de semana, sábado y domingo, a partir de las 17 horas. Así que estamos cubriendo todos los espacios posibles para estar en contacto con ustedes, para que ustedes también nos sigan en contacto con nosotros y compartiendo estos temas que proponemos en cada edición. Y al tiempo de agradecer a la teleaudiencia que nos escribe, muchísimas gracias. Retribuimos la alegría de compartir este espacio. También queremos agradecer a nuestros patrocinadores, primero al canal 5 días y al equipo de producción que dirige Nilsa Duarte Ferreira y todo su equipo, así como también al grupo Kraken, que nos cede gentilmente el espacio para desarrollar nuestro programa en Gómez de Castro Apartments, y asimismo a todas aquellas instituciones que están acompañando nuestro programa y también impulsando este proyecto de analizar más allá de la casuística y pensar en el futuro. Por eso, Jorge, me parece que esta última parte de la conversación con Carlos Kennan nos destapó, digamos, una nueva lámpara, una nueva luz que nunca habíamos tratado con alguna profundidad y que ahora comenzamos a hacerlo, y es la relación de la economía con la educación, que normalmente lo consideramos como compartimientos diferentes y por lo tanto creemos que hay como una solución distinta para la economía y una solución diferente para la educación. Perdón, Luis, muy interesante. Y los estudios
en ambas se han desarrollado, sí, como lo decía, por compartimentos, están como muy separados uno de otro. Sin embargo, hoy hay una vuelta o una reconsideración de que economía sin educación o educación sin economía son categorías inseparables, ¿verdad? O sea, el uno sin el otro no pueden convivir. Claro, y también es muy importante, Jorge, y a toda la teleaudiencia, enfocarnos en la educación fuera de esta, digamos, práctica propagandística que tenemos. Normalmente le atribuimos todas las soluciones a la educación y le atribuimos también todos los males a la falta de educación, cosa que no es verdad. Están relacionadas unas con otras, pero también no es cualquier educación la que necesitamos, sino que también tenemos que focalizar de acuerdo a las características de nuestra sociedad y al mismo tiempo a las características de nuestro territorio, de nuestro sistema productivo, y también considerar lo que está aconteciendo en el mundo. Por eso es que en el análisis final de este bloque que hacemos usualmente luego de los diálogos con nuestros entrevistados, es que Carlos Kennan nos presenta una panorámica del contexto del comercio y de la economía mundial bastante dispar. Es verdad que todos los informes de los organismos multilaterales apuntan a que vamos a tener un crecimiento global entre el 5,6 y 6%. Sin embargo, como bien decía, ese crecimiento no es igual en todas las regiones del mundo. El gran foco, y ahí tenemos que ser muy puntuales y muy precisos, el gran foco de crecimiento global es el Asia. Y por lo tanto, y eso se está, digamos, agudizando, se está ampliando esa brecha. Porque en Occidente el otro foco de crecimiento, que es Estados Unidos, no es suficiente porque está acompañado de Europa, que está en un proceso de revisión de toda su política económica. Por lo tanto, estamos viendo cómo el contexto del comercio global tiene un gran foco de crecimiento en todo lo que es Oriente, Extremo Oriente, ¿verdad? Por el otro lado, cuando analizamos el contexto de nuestra región, de América Latina, es decir, desde México hasta Argentina, en América del Sur y América Latina y el Caribe, vemos que este crecimiento, que también va a ser superior al 5%, tiene graves dificultades para poder proyectarse en una sustentabilidad futura. ¿Qué quiere decir esto? Que el crecimiento económico puede estar concentrado en algunos pequeños grupos asociados a clústeres de producción, asociados a enclaves productivos altamente rentables o tecnificados, como es el caso del sistema del agronegocio, ¿verdad? Donde ahí está el gran desarrollo económico, mientras que en otras actividades está en declive, digamos. No solamente para nosotros el agronegocio, para Paraguay, para países como Uruguay, mismo Argentina. Sin embargo, hay otros países que dependen también de la venta de sus commodities, como ser todo lo que es la producción pesquera o la producción mineral, ¿verdad? O forestal. Entonces, otra vez estamos reprimarizando nuestras economías. Y es ahí donde dice la CEPAL, señores, cuidado, lo que no tenemos es Estado fuerte. Lo que no tenemos es un estado de bienestar capaz de poder enfrentar estas situaciones de crisis de pandemia o estas crisis que tienen consecuencias en el sistema productivo, porque las entidades y las instituciones dedicadas a los servicios básicos de salud, básicamente en el caso de la pandemia, no han sido readecuados en este periodo de un año. Y por lo tanto, la gran tarea futura es la de reconstituir el Estado y fortalecer algunos aspectos de él relativos al estado de bienestar. Finalmente, en el rescate del diálogo con Carlos Kennan, dos cuestiones. La primera es qué futuro tienen estos acuerdos los acuerdos comerciales de carácter internacional. Porque en los años 90 y toda la primera década del 2000, el gran objetivo de todas nuestras economías era insertarnos en el contexto de la globalización. Y para ello se recurrieron a los mecanismos de las grandes asociaciones regionales, como es el caso del Mercosur o como es el caso último de la Alianza del Pacífico. Y es que
la Alianza del Pacífico representa un sistema, un modelo de asociación mucho más dinámico basado exclusivamente en el comercio, exclusivamente en el intercambio y en el libre tránsito de mercaderías y de productos, ¿verdad? En tanto que en el Mercosur existen muchísimos otras reglamentaciones y condicionamientos, particularmente por la presencia de dos economías relativamente desarrolladas como son la de Brasil y de la Argentina. Por eso es que estos acuerdos en la Alianza del Pacífico corren más rápidamente, son más prácticos, son más ágiles, en tanto que los acuerdos en el Mercosur enfrentan tensiones internas y tensiones externas, como bien desarrolló Carlos Kennan. Y finalmente, en estos acuerdos hay como problemas sustantivos. La primera de ellas, yo quiero hacer referencia a que las economías desarrolladas están impulsando fuertes transformaciones en su aparato productivo. Y ese aparato productivo está relacionado con las energías renovables, con la producción industrial de servicios asociadas a la defensa del medio ambiente. Y es por tanto que ahí tenemos una diferencia sustantiva, porque buena parte de nuestra producción está asociada a la explotación intensiva de los recursos naturales. Y por el otro lado, esta relación que hay entre medio ambiente y economía hace que las negociaciones sean difíciles para países como pequeños en su marco económico, como Paraguay o como Uruguay, o otros que están más insertados en la economía global, como Brasil o como en el caso de Argentina. Por lo tanto, ahí tenemos que enfrentar una dificultad y plantear soluciones creativas. Y finalmente, Jorge, no me quiero pasar el tiempo, es el enorme dilema que tenemos en relacionar el crecimiento económico con la educación y no convertir a la educación en un cliché, no hacer de la educación un instrumento de carácter populista para decir que con ella todo se va a solucionar. ¿Por qué? Porque buena parte de la solución es invertir en la educación inicial básica. Y esto significa una inversión y un proyecto político institucional de largo plazo. Y es ahí donde tenemos que trabajar. Y finalmente, asociarlo a nuestras fortalezas. El Paraguay es el primer productor mundial de energía renovable. Es uno de los principales exportadores a nivel mundial de energía también renovable, exportador. Y por lo tanto, tiene la necesidad urgente de revisar su política energética para asociarla, por un lado, a su matriz productiva, pero por el otro lado también a su matriz educativa, para poder aprovechar. Sí, Luis, sí, yo también me quiero quedar con una conclusión que tiene que ver, bueno, sobre todos los temas que hablamos, pero en particular sobre educación. Esas inversiones futuras en educación, hablaba el profesor Carlos Kennan, la necesaria articulación de la cooperación internacional para poder hacer frente a los desafíos económicos de la educación, es decir, el financiamiento de la educación. O sea, que solo, por lo menos en Paraguay, en nuestros estados aquí en América Latina, solo no lo van a poder hacer a no ser de que se implemente una reforma fiscal muy importante. Así que yo creo que hay una perspectiva en ese sentido, es decir, hay una tendencia de la cooperación internacional a redirigir y a dirigir esfuerzos de ayuda económica para atender ese punto en el que hemos caído en pandemia, sobre todo muy grande, que es el acceso a la educación inicial. Profesor Fretes, sí, el tiempo se nos va. Tenemos seguramente otros espacios, otros programas para poder hablar de esto. Pero solamente como una pista, profesor Luis, tema Mercosur tenemos que poner en nuestra agenda. Parece ser que Mercosur en cuestiones aduaneras y otras ha avanzado muy poco. Y sin embargo en educación ha avanzado mucho. Y esos son temas también interesantes para poder revisar. Seguramente en otro espacio, en otros programas seguiremos hablando de eso, profesor Luis Fretes. Una vez más, muchas gracias por compartir con nosotros, por estar ahí, por seguirnos. Nosotros nos
obligadamente tenemos que hacer un cierre a nuestro espacio de hoy, pero con la promesa de encontrarnos en 7 días aquí por las pantallas del canal 5 días. Muchas gracias a todos. Jorge, creo que hoy fue una sesión muy interesante. No interesante por el hecho de algo exótico, sino precisamente para poder profundizar una temática que muchas veces la tomamos de una manera superficial. Por eso es que agradecemos la atención y nos vamos a concentrar en que nuestros próximos programas permitan hacer esta relación de carácter interdisciplinaria para poder enfrentar los desafíos de nuestro país en un contexto global, pero también desde una perspectiva local, con una perspectiva de desarrollo sustentable. Nos encontramos en la próxima semana. Chao, hasta entonces.